Bueno, ante todo, gracias. ¿Se ve bien, Pedro? ¿Sí? Perfectamente. Vale. Bueno, ante todo, gracias por la iniciativa. La verdad es que es un orgullo para nosotras, ¿no?, poder estar aquí, hablo en plural, Mar y Esther, estar aquí con vosotros y compartir un poco, bueno, pues nuestra experiencia de lo que es trabajar con pacientes con patología crónica y complejidad médica. Y bueno, la verdad es que sea el primer webinar de la Sociedad Española, pues bueno, es un orgullo para nosotros y personalmente para mí, que es una sociedad que es muy importante, ¿no? Bueno, ¿quién es el niño con patología crónica y complejidad médica? Es importante recordar aquí la definición, que no es esta, que es de los niños con necesidades especiales de salud, que son aquellos que están en riesgo de padecer o padecen una condición crónica, física, mental, emocional o del desarrollo, y que les hace requerir una atención especializada más allá que sus congéneres. Pero estos serían pacientes celíacos, diabéticos, asmáticos, que no son este grupo de pacientes del que vamos a hablar, y que estos de los que vamos a hablar se englobarían aquí dentro y serían aquellos que tienen múltiples condiciones crónicas. Pero realmente no hay una definición claramente consensuada. Es verdad que, bueno, pues cada vez más todos los grupos que trabajamos con ellos definimos a estos pacientes como aquellos que tienen al menos dos condiciones crónicas complejas o una, siempre y cuando necesiten tecnología para su soporte vital más allá de 6 meses. ¿Pero qué es eso de una condición crónica compleja, una enfermedad crónica? Pues la verdad es que aquí Tamara Simon en el Pediatrics en 2010 establece y lo describe bastante bien como aquellas condiciones significativas que afectan a dos o más sistemas, que duran al menos un año y que, bueno, salvo que fallezcan antes, y que les hace requerir mayores recursos y sobre todo pues atención especializada, ¿no?, hablando de ingresos o tratamiento. También podrían estar consideradas aquellas que tienen o que asocian una condición progresiva debilitante que disminuye su expectativa de vida. No sé si se ve bien con las fotos. ¿Vale? Que condiciona eso, pues una enfermedad debilitante que conlleva una disminución de la expectativa de vida, la dependencia tecnológica o enfermedades malignas siempre y cuando no estén en remisión más de 5 años. Hablar de los niños, de aquel primer grupo que hablábamos, diabéticos, asmáticos, de niños con necesidades especiales de salud, pues es importante porque llegan a ser hasta un 20%, se estima ya en la población infanto-juvenil. Se describe desde finales del siglo pasado y principios de este como pacientes subsidiarios a ingresar muchas más veces, con ingresos más prolongados, con necesidad de cuidados intensivos. Y una cosa que es muy llamativa es que se describen eventos prevenibles hasta en 2/3 partes de los casos, entre los cuales estos pacientes reciben o no están seguros por errores médicos y falta de coordinación, ¿no?, que eso nos tiene que hacer a nosotros llamar la atención. Y además asocia discapacidad con el problema en lo que es la expectativa de vida, ¿no?, y la calidad de vida. Estos pacientes, de los cuales los que vamos a hablar hoy, que no conocemos realmente su prevalencia, ¿no? Sí, y en España pues bastante menos. Sabemos que en los últimos años, aunque esta es una diapositiva ya un poquito más antigua, pero que me gusta porque llama la atención sobre cómo están incrementándose aquellos que tienen múltiples condiciones crónicas. Las definiciones hasta prácticamente el 2010 hacían referencia a estos niños por sus condiciones crónicas o por los recursos que usaban o por su dependencia tecnológica fundamentalmente. Pero es súper importante, o yo creo, me gusta esta diapositiva para recalcar el impacto de la enfermedad tanto para el paciente como para la familia, ¿no? O sea, esta esfera es de lo más importante y lo que yo creo que no debemos olvidar, ¿no?, la calidad de vida relacionada con la salud tanto del paciente como de su familia. Y esta paciente entonces es un reto que existe y que nos obliga a mejorar nuestros sistemas de cómo hacemos las cosas para atenderlos eficiente, seguro, equitativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se habla un poco de los 3 objetivos, que es tener mejor salud, pero tampoco a cualquier precio, con un coste que pueda sostener el sistema y que además que la expectativa o la experiencia de cuidados pues sea positiva. Entonces, simplemente esta diapositiva es para recalcar que tenemos que cambiar nuestros modos de hacer las cosas y ser creativos. Y aquí un poco pues hay gente que habla de 4 objetivos, pero uno de ellos sería que nuestra organización esté preparada, pues imaginaros con el COVID, pero también que estemos trabajando a gusto y que estemos con un entorno adecuado, ¿no?, ya no solo pensando en el paciente, en la familia y en el coste de la organización. Bueno, surge entonces la necesidad de crear unidades que atiendan a estos pacientes por todo lo que hemos hablado, porque se ve que estos pacientes cuando ingresan
bueno, pues son subsidiarios de tener una atención adecuada por falta de coordinación, por falta de comunicación, con menor seguridad, ¿no? Y además tienen que estar, digamos, atendidas las familias hacia un contacto estrecho, en un espacio adecuado y donde podamos atender a todas las necesidades de estos niños. El Hospital Universitario La Paz es un hospital, pues, un hospital terciario de alto nivel que lleva mucho andado, y es verdad que el hospital infantil pues, tiene múltiples especialidades, con múltiples servicios, y a lo largo de estas décadas pues, han ido atendiendo pacientes cada vez más complejos, con mayor complejidad médica, digámoslo así, y que sobreviven con dependencia tecnológica. Y la verdad es que nos dimos cuenta, ¿no?, que teníamos cada vez más pacientes de estas características y veíamos todo esto, ¿no? Pues errores en la atención, falta de coordinación, múltiples especialistas, lo que dice uno lo dice el otro y alguien tiene que ponerse de acuerdo y no tiene que ser el padre el único referente, que claramente lo es, pero que un poco agrupa la información, ¿no? Entonces ahí vimos la necesidad de tratar de mejorar la atención a estos pacientes que ya estaban y que teníamos que atender. Y bueno, pues así establecimos y enviamos una memoria a nuestra gerencia explicándonos un poco pues, cuáles eran los objetivos de esta unidad, y la verdad es que nos apoyó, ¿no? Entonces, la primera era cómo íbamos a identificar a estos pacientes, quiénes eran nuestros pacientes en nuestro hospital, porque cada uno, claro, tiene que adaptarse a su entorno, y cómo íbamos a organizar su atención. Bueno, establecimos un poco lo que había en la literatura, que sabía que era toda anglosajona, y un poco tradujimos el término de niños con patología. Hablamos inicialmente de niños con patología crónica, compleja y con problemas de salud. Entonces, este término fue cambiando a hablar un poco de niños con patología crónica, se acabó hablando de crónicos complejos. Entonces, el término es un poquito ambiguo, ¿no? Y hablamos de aquellos que tenían al menos 2 condiciones crónicas o una con dependencia tecnológica. En este caso, por ejemplo, es una niña con una miopatía neumolínica, ¿no?, que llevamos en la unidad. Describiros un poquito cómo son nuestros pacientes o los pacientes que atendemos. Esto es una serie del 2014 al 2016, en el que veis que la categoría fundamental, la principal, tienen varias, es neurológica, luego podría ser también, si no la congénita, la cardiovascular. La mayoría tienen al menos 4 condiciones crónicas complejas, de las cuales fundamentalmente son neurológica, gastrointestinal y respiratoria, pero también asocian otra serie de condiciones que no son entendidas como crónicas complejas y que claramente afectan a estos pacientes, que pues, déficit visual, déficit auditivo y además problemas ortopédicos. Casi el 80% precisa soporte tecnificado, es parte de nuestra definición, evidentemente lo necesitan, pero la verdad es que es algo muy llamativo, fundamentalmente soporte gastrointestinal y respiratorio, aunque es múltiple, ¿no? Desde bombas de baclofeno, bombas de insulina, marcapasos. 3/4 partes de los pacientes que atendemos son pacientes del hospital, ¿no?, que bueno, pues es en la área de referencia, los tenemos que atender, pero 1/4 parte no lo son, y la mayoría son de otras comunidades autónomas, y esto para coordinarlos y ser referentes pues nos supone un reto mayor. La mayoría de los pacientes que se nos presentan desde el propio hospital para que sean atendidos por nosotros pues vienen fundamentalmente de unidades de neonatología y de áreas de cuidados intensivos y desde la urgencia, pero bueno, de otros servicios, pues neurología o cirugía pues también. Una característica que además les hace subsidiarios de muchos errores médicos es que tienen politerapia, ¿no? Y el número medio de fármacos por paciente de esta serie que comentábamos del 2014 al 2016 era de 7 fármacos. Analizando en esos años, por ejemplo, el grupo de pacientes que atendimos, pues vemos que la media de ingresos era de 3,4, o sea, prácticamente más de uno al año, que al menos solían estar como una semana con nosotros, pero con un rango, ya veis, muy amplio, y que necesitaban ingresar en unidades de cuidados intensivos en casi un 18%, con una tasa de reingreso de un 20%. Esto que podría ser un dato que entenderíamos regular desde el punto de vista gestor, para estos pacientes a veces poder ir a casa aunque sea unos días, pues es algo beneficioso. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde trabajamos? Pues la verdad es que trabajamos ahora mismo en la hospitalización y en la consulta, pero fuimos una unidad que crecimos desde la hospitalización. Había unos niños que había que atender y atender mejor, y desde ahí pues veíamos que cuando les dábamos el alta no teníamos un seguimiento nosotros de esos pacientes, sino que iban a su médico de atención primaria y a los diferentes especialistas.
Y bueno, pues progresivamente pues íbamos viéndolos, ¿no? Íbamos viéndolos en una camilla, en cualquier sitio, pero ya hemos conseguido tener una consulta estructurada. También nos ubicamos por las escaleras porque nuestra función de coordinar hace que tengamos que ir a distintos sitios. Estas, ¿no? Que son de cruces, que algunos las reconocerán, que no son del hospital. Nuestro sitio es este, os lo presento, es Pediatría 1, donde en principio tenemos adscritas 6 camas, pero es verdad que siempre tenemos tasas de hospitalización mayores. Hemos conseguido que en esa área de hospitalización haya una ratio mejor enfermera-paciente de 1 a 4 y además, bueno, antes de tener a las enfermeras de práctica avanzada, que ahora hablarán Mar y Esther, teníamos la enfermera de continuidad asistencial. Bueno, este era nuestro mejor sitio donde podíamos ubicarlos porque son habitaciones individuales que tienen una cama y donde se da comida al acompañante y esto te permite que el cuidador esté todo el día con el paciente, para lo bueno y para lo malo, pero nos permite capacitarle en los cuidados. ¿Qué hacemos? Pues diferente a cualquier otro tipo de hospitalización, creo que damos una visión más integral, ¿no? Porque además de ver lo físico, a lo que estamos súper acostumbrados, y algo a lo psicológico, pues abarcamos esfera social y en menor medida, pero también espiritual. Y yo creo que lo que más nos define es que nos hacemos responsables, nos hacemos referentes. Cuando alguien se hace responsable, pues se implica, y cuando se implica, pues las cosas van. Pero cuando alguien lo tiene que ver mucha gente, pues ¿quién se lidera? ¿No? Se lidera el neumólogo, el neurólogo, bueno, pues alguien tiene que liderarse, ¿no? Y ahí un poco la figura del hospitalista. Entonces nuestra función es coordinarnos, hacer malabares, saltar, hablar con diferentes especialistas, profesionales, ubicar, evitar duplicidades, estar un poco encima. Da igual. Y una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de estos años a hacer mejor es eso, a coordinarnos. Nos han ayudado haciendo reuniones multidisciplinares, es verdad que cortas, precisas, para no perder mucho el tiempo, pero es verdad que, por ejemplo, las 3 primeras con cirugía, unas que llamamos aerodigestivas, en las que estamos cirujanos, neumólogos, gastroenterólogos, nosotros, los otorrinos, y a las cuales a veces invitamos, bueno, también suele venir el rehabilitador y invitamos pues a veces al logopeda o invitamos al maxilofacial, pues son reuniones en las que podemos hablar de pacientes con una periodicidad y que además, bueno, pues nos hacen estar más cerca unos de otros, con lo que es más fácil luego la coordinación. También tenemos reuniones específicas por grupos, por ejemplo, ahora está bastante activo el de atrofia medular espinal, que tenemos un grupo subsidiario bastante importante, o aquellas diseñadas a medida, ¿no? Pues si tenemos a Antonio, y Antonio es muy importante hacer un plan con los neurocirujanos, otorrinos y maxilofaciales, pues habrá que quedar, juntarse y hacer un plan de atención. Y es verdad que muchas se hacen por Teams y por Zoom, y bueno, pues esto nos lo ha enseñado también más la era COVID, ¿no? Otra cosa que me parece bastante importante y que hemos aprendido es verdad que la mayoría de los que estamos partíamos de una hospitalización de agudos, en la que cuando ves a un paciente estás pensando está estable, cuando se va a poder ir de alta y tenemos el alta en la cabeza, ¿no? Pues con estos pacientes, aunque parezcan muy complejos, yo creo que también hay que hacerlo, ¿no? Cuando nos presentan un paciente, igual que pensamos si puede salir de una unidad de cuidados intensivos para ingresar en nuestra planta de hospitalización porque esté lo suficientemente estable, tengan los dispositivos adecuados y más o menos esté seguro el traslado, ahí mismo ya estoy pensando si, bueno, qué objetivos o qué requerimientos va a necesitar para poder ir a casa, ¿no? de una manera segura. Y a veces nos damos cuenta que al pensar ahí, pues por ejemplo la semana pasada nos comentaron una paciente de neonatos y esta paciente pues cuando revisas pues no tenía el CIPA, ¿no? Que es vamos, la tarjeta sanitaria activa para poderle pedir oxígeno domiciliario, por ejemplo, ¿no? Que nosotros pedimos ya en el ingreso pues para dar paseos, ¿no? Antes de salir a casa. Además, capacitamos con la enfermería a los padres, a los abuelos, al cuidador que sea, y hacemos lo posible por también hacer docencia e investigación, pues varios de nosotros somos tutores de residentes, pues también los proyectos de investigación, en la medida de lo posible, porque ya sabéis que el tiempo apremia. Participamos en comisiones intrahospitalarias y además en grupos de trabajo, pues en disfagia, por ejemplo, en el hospital, o fuera, pues mi compañera ahora, Roda Rodríguez, pues, con el grupo de trabajo del paciente con patología crónica. En la consulta, pues os contaba, ¿no? Que nosotros surgimos un poco de la hospitalización y que esa consulta la fuimos haciendo un poco sobre la marcha. Conseguimos un espacio físico que para nosotros inicialmente era una maravilla, pero es verdad que veis que no era tanto y no cabían ni sillas de nuestros pacientes. Era muy difícil y ahora estamos muy contentos porque tenemos este espacio físico donde caben los pacientes, donde podemos pasar con otros especialistas. Por ejemplo, pasamos los martes con los neumólogos.
y donde lo que más, digamos, no nos hace ilusión y que estamos mucho más a gusto porque trabajamos mucho mejor es tener esa puertecita que nos permite compartir con nuestras compañeras que Esther y Mar, ¿no? Que son nuestras enfermeras de práctica avanzada, ¿no? Que nos dan un plus. La actividad en consulta pues, es una actividad al uso, la programamos, vemos pacientes nuevos, programados y cuadros agudos. Lo organiza nuestra administrativa Cristina, que la verdad es que es encantadora y eficiente, y ahí nos valemos pues, de las herramientas, ¿no? De correo, del busca. Y es ahora que ya veis, por ejemplo, que en los últimos 2 años, ¿no? Del 2017 al 2019, pues hemos duplicado el número de consultas, o sea que esto va sin parar. ¿Qué y cómo hacemos en las consultas? Pues además de esa valoración global que es nuestra señal, coordinamos con otros especialistas, que es la segunda, y hacemos una cosa que son informes integrados, ¿no? El paciente va al neurólogo, tiene su informe, el paciente va al gastroenterólogo, tiene su informe. Pero es verdad que un documento un poco que agrupe, que aúne, y que además al hacerlo pues te das cuenta que hay fallos a veces en las medicaciones o en otras cosas, pues yo creo que da un plus. Hacemos técnicas, cambiamos cánulas, nuestra enfermería también realiza técnicas con nuestros pacientes, capacitamos a veces en la consulta también, porque no nos queda otra, pues se va a poner IVOR, pues bueno, una serie de cosas. Y una de las cosas que es el mantra de un compañero, que es qué podemos hacer por nuestro paciente ese día, ¿no? Que se vaya a esa consulta habiendo marcado una diferencia, ¿no? Y pues bueno, pues buscamos deficiencias en el seguimiento que sabemos que existen, ¿no? Son los unmet needs de estos pacientes. Y por ejemplo, revisamos, por ejemplo, si vacunábamos bien, o sea, si nuestros pacientes estaban bien vacunados, algo que pensábamos que se hacía y que estaban bien, pues cuando lo revisas pues te das cuenta que no. Y bueno, pues que no llegábamos al buen gripe a tasas del 50% en vacunación adicional. He puesto el palivizumab, que no es una vacuna, pero para llamar la atención de lo bien que lo hacíamos con el palivizumab y en cambio con otras cosas que eran más fáciles, pues no lo hacemos tan bien. Tenemos un busca que no es un busca de guardia para que te llamen tus compañeros sin más, que también podía existir y que además tienen nuestros teléfonos personales, sino es un busca destinado a las familias. Esto es una cosa que nos cuesta, digamos, un poco a los médicos, que siempre hemos a veces dejado nuestro teléfono a algunos pacientes en concreto, pues porque te implicas más. Pero es verdad que yo creo que esto ha sido algo definitivo en el que nos llaman para consultas generales, pero lo usan bien, o sea, no es un recurso que usen mal. Alguno hay que educar, pero en principio bien, y que también podemos orientar mucho en las consultas urgentes. Evitamos ingresos, ¿no? Evitamos que vayan a la urgencia y organizamos para verles al día siguiente o cuando haga falta. Las familias verbalizan que les da tranquilidad y la verdad es que lo consideramos algo muy positivo. Ahora pasa a Mar, que os presento a Mar, que es una de nuestras enfermeras. Buenas tardes a todos. A ver, ahora que se cargue. Ahí estamos. Yo creo que se ha cargado bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Quería dar las gracias a la organización por hacer posible que hayamos mostrado nuestro proyecto y además dar las gracias a todas las personas que hoy os habéis conectado a este evento y participar con nosotros. El paciente crónico complejo, a la hora de tratarlo, necesitamos tener, desde mi punto de vista, una mentalidad abierta que nos permita una comunicación fluida y una información fluida más allá de nuestros departamentos y de esas puertas que en ocasiones nos encontramos cerradas. Cuando los niños llegan a nuestro Hospital de La Paz, vemos esa frase de este niño es vuestro, ¿no? Porque todos los profesionales que participamos en el cuidado de estos niños los identificamos con patología crónica compleja. Como bien ha dicho Marta, los ingresamos, si es que precisan hacerlo, en la unidad de patología crónica compleja y rehabilitación intestinal, que tenemos un nombre muy largo, pero que coloquialmente conocemos todos como pediatría 1. ¿Y por qué los profesionales identifican que debe de ir a esa ubicación? Pues sencillo. Son niños portadores de sistemas tecnológicos que en numerosas ocasiones además tienen un tratamiento de difícil administración y que requieren unos cuidados. Los pacientes son como la materia, ni se crean ni se destruyen, están ahí. Y nosotros tenemos el deber y la obligación de tratarlos de la mejor manera posible y con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición.
Las enfermeras tenemos una faceta docente, educadora, incluso de investigación, pero si destacamos en algo y sobre todo nos reconoce la gente es porque somos maestras de cuidado, ¿no? Nos dedicamos al cuidado de nuestros pacientes. Con todas nuestras habilidades, con ese conocimiento científico que poseemos, debemos ser capaces de interactuar con los valores y las creencias tanto de los pacientes y de sus familiares para darles la dignidad humana que necesitan estas personas. Nosotros no tratamos una traqueostomía, no tratamos un pulmón, un corazón, tratamos a personas que en ocasiones padecen enfermedades raras y que se merecen todo nuestro respeto. Para ello, esto nos ha supuesto a nosotros un gran reto, ¿no? Porque hemos tenido que modificar esa visión que tenemos de nuestros pacientes, haciendo estrategias, implementando otra manera de cuidar, no solo poniendo nuestros ojos en el paciente, sino también en la familia. Surgimos así, que ya lo dice el Consejo Internacional, ¿no? Nosotras no somos unas enfermeras de consulta al uso, no estamos solo aplicando técnicas, aunque sí que las hacemos en la consulta, sino que somos unas enfermeras especialistas con un nivel experto que además acompañamos y microgestionamos la andadura de nuestros pacientes en el sistema sanitario. Como bien dice Marta, asistimos, al igual que ellos, a esas reuniones multidisciplinares, somos un miembro más en ese equipo y tenemos una información global del paciente. ¿Por qué surgen las enfermeras en práctica avanzada? Pues porque estos niños cuando se iban del hospital se encontraban realmente huérfanos. Los padres nos manifiestan que se encontraban solos en ese cuidado, han estado protegidos, han estado enseñados y capacitados durante su estancia hospitalaria, pero siempre hay que ir un poquito más allá. Y esa labor la hacemos entre todos. Nos encargamos de confirmar que se le ha capacitado por las compañeras que trabajan en la unidad, en la hospitalización. Aseguramos que esos cuidados van a ser posibles y se van a realizar con seguridad al alta y coordinamos tanto recursos materiales dentro como fuera del hospital. Para nosotros a veces es duro cuando escuchamos a unos padres que nos dicen que se nota que estamos acostumbrados a tratar con estos tipos de pacientes porque no les miramos raro, ¿no? Ellos a veces sienten que se les mira raro, se les mira distinto o porque tenemos poca experiencia con este tipo de pacientes o porque no hemos tenido ninguna. Y para ello nosotros ponemos siempre el foco de estos cuidados en el paciente y utilizamos no solo al paciente, sino a la unidad familiar o los cuidadores principales, ¿no? Siendo nosotros los que nos esforzamos y los que nos movemos hacia el paciente, para que el paciente no tenga que estar dando vueltas por el hospital realizando un montón de gestiones. Nos ponemos de acuerdo y nos comunicamos con otros sectores de hospitalización, con otros profesionales sanitarios, con las escuelas. Hemos hecho llamadas e informes para las escuelas o para otros centros que los pacientes necesitan, o con cuidados paliativos, por ejemplo, con la unidad de cuidados paliativos que tenemos en la Comunidad de Madrid y con los que también tenemos un contacto fluido. ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Bueno, pues lo primero siempre es identificar al paciente. Como bien ha dicho Marta, generalmente vienen de nuestro propio hospital, pero somos unidad de referencia y a veces vienen de fuera de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues identificamos al paciente, buscamos, averiguamos cuáles son esos problemas de salud, porque no suelen ser los condicionantes que tenemos no son iguales al ingreso que cuando se van al alta. La enfermedad evoluciona y nuestro plan de cuidados, nuestras estrategias se tienen que modificar igual que se modifica y evoluciona la enfermedad del niño o el proceso por el que ha ingresado. Y buscamos información sobre el cuidador principal. Y hablamos de cuidadores principales porque en la mayoría de los casos suelen ser los progenitores quienes realizan este cuidado. Pero también tenemos niños institucionalizados que están a cargo de la Comunidad de Madrid o que están tutelados por la Comunidad de Madrid. Con lo cual hay varios cuidadores. Tenemos que ver quién se va a encargar de garantizar, de ser el garante de esos cuidados una vez que los niños se marchen fuera del hospital. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues de una manera que parece sencilla, pero que nos lleva también mucho trabajo. Realizamos informes de cuidados,
tanto para el cuidador principal, padres o el cuidador que aparezca. También esos mismos informes de cuidados se los damos a su especialista de atención primaria, tanto enfermera como pediatras, y antes de irse al hospital les damos material para que al menos durante un mes garanticemos esos cuidados, ya que después lo va a proporcionar primaria. A veces informamos también al hospital de referencia. No tenemos distinción entre enfermera y pediatría. En plena pandemia, es verdad que antes, 10 días después del confinamiento, se decidió dar el alta a una paciente de otra comunidad y desde el hospital de referencia nos decían cómo era posible que a 10 días de habernos confinado consideráramos dar el alta a una paciente con la que estaba cayendo en Madrid y en nuestro hospital, que éramos unidad de referencia o buque insignia en el tema del COVID. Bueno, pues realmente es verdad que no era el momento ideal del sistema sanitario, pero era el momento de la paciente. Era el momento en el que estaba estable y en el que podíamos garantizar su traslado a su provincia y además garantizar los cuidados por parte de sus cuidadores. Con lo cual, vuelvo a decir que tenemos que poner ese foco en el paciente y no en lo que nosotros desearíamos, sino en lo que es acorde a esas necesidades que necesita ese paciente. Para ello siempre hacemos un plan individualizado que se va modificando atendiendo tanto al paciente como a las necesidades que pueda tener la familia o los cuidadores. Hasta antes del confinamiento, hasta antes de la era COVID, ¿no? Nosotros promovíamos y proporcionábamos que estos niños salieran de las habitaciones y además pudieran tener o recibir las visitas de los otros miembros de la familia. Si había hermanos, facilitábamos y promovíamos el que esos hermanos pudieran venir a visitarlos al hospital. Porque los niños a veces aprenden por imitación y normalizan situaciones mucho mejor que los adultos. Es verdad que hemos visto que cuando integramos a los otros miembros de la familia disminuye el estrés de los padres y también se crea un sistema de confort, colaborando además en esos cuidados los otros hermanos de la unidad familiar. ¿Cómo verificamos nosotros que los padres pueden marcharse a casa? Pues bueno, algunas veces ingresan por un proceso agudo y el médico dice, está para irse de alta, ingresan por un proceso quirúrgico y el cirujano dice, por nuestra parte se puede ir de alta, pero ahora viene enfermería y tanto de la hospitalización como nosotras que estamos en la consulta decimos, no vemos al padre capacitado, no porque no lo esté, sino porque creemos que no se pueden garantizar esos cuidados en el domicilio. A veces se retrasan esas altas porque la enfermería detecta que puede haber un problema o puede surgir una complicación si damos el alta de manera muy precoz. Nosotros además hacemos una llamada telefónica, una valoración a las 24, 48 horas al alta para confirmar que esa transición se ha hecho de manera correcta y los padres se sienten acompañados en ese cuidado de los niños crónicos complejos, ¿no? Hacemos esa valoración, nos hemos puesto además en contacto con su enfermera o su pediatra de atención primaria, explicándolos cómo hacemos las cosas o cómo las hemos hecho durante el ingreso y qué consideramos que ellos deben vigilar de una manera más estrecha. No soltamos la mano del paciente, sino que la depositamos o acompañamos para que tengan otro seguimiento fuera del hospital, siguiendo, como dice Marta, nosotros a través de vía telefónica o correo electrónico esa evolución que va llevando el paciente. Podemos decir además que hemos hecho acompañamientos al domicilio de varios pacientes muy complejos. Esto siempre se coordina el traslado con el SUMA y con atención primaria. De tal manera que una ambulancia del SUMA transporta al paciente y a la familia hasta su domicilio. Detrás va uno de nuestros médicos de la unidad y Esther o yo, como enfermeras de consulta, para explicar el tipo de cuidados que requieren este paciente y por si surge alguna complicación en ese traslado. Y al llegar al domicilio solemos encontrarnos con su pediatra y su enfermera. Todo esto hacemos unos contactos previos, si podemos les mandamos también los informes antes para que ellos puedan tener información de primera mano y realizar un tránsito óptimo para garantizar esos cuidados, ¿no?
vemos al paciente, como decía Marta, de manera integral y hacemos unos cuidados integrados, donde han tenido cabida todos los profesionales que hemos atendido y que vamos a seguir atendiendo a este tipo de pacientes. Como decía Marta, empezamos de aquellas maneras, ¿no? Nosotras como enfermeras de consulta de práctica avanzada empezamos esta andadura hace año y medio. Lo hacíamos compartiendo su espacio físico, directamente nos instalamos y le robamos parte de su espacio, que es esa primera foto que veis ahí. Empezamos llevando un busca y un correo y teniendo acceso a un correo electrónico del que podían disponer tanto nuestros compañeros, los distintos profesionales que ejercen su labor en el hospital, como las familias, ¿no? Nosotros, al contrario que ellos, no tenemos un horario extendido, sino que es de 8 de la mañana aproximadamente a 3 de la tarde, pero bueno, siempre se prolonga un poquito más, pero más o menos un horario, y de lunes a viernes. Nosotras los fines de semana no llevamos a disposición ese busca. Pero bueno, hemos ganado mucho, ¿no? Empezamos solo con eso, con un busca y un correo, y ahora ya tenemos nuestra consulta, nuestro espacio físico, que como ha dicho Marta, nos supone un plus, ya que tenemos una puerta de acceso al lado de ellos y eso hace que tengamos una comunicación bastante fluida y que la información fluya, que no se quede estancada. Si algo hemos aprendido con este tipo de pacientes es que es muy importante la comunicación porque no nos podemos quedar solamente con su patología pulmonar o su patología cardíaca, sino que es verdad que esa labor que hacen ellos de coordinación, de hacer un compendio de todas esas patologías, de todas esas necesidades que necesitan estos niños, también las necesitan en cuidados, ¿no? Cuando nosotros vamos arriba a la planta y les comunicamos a las compañeras no puedes utilizar este apósito porque ya lo hemos probado y a ese niño le da reacción, tiene una dermatitis, o es mejor realizar una cura de esta manera, o ellos nos dicen hemos hecho esta técnica para que vosotros sigáis la evolución una vez que se marcha la alta, ¿no? Es muy, muy importante la comunicación y que esa información fluya. He de decir que esto no sería posible si otras personas no hubieran abierto el camino, ¿no? Si no hubieran comenzado esta andadura. Por eso nosotros seguimos avanzando con mucho esfuerzo, pero también con mucha ilusión. Gracias a la labor que otras personas hicieron antes, nosotros tenemos nuevos retos que luego os va a comentar Marta de nuevo. Y creo que esto refleja claramente de dónde partimos, cómo vamos y que tenemos muchísimas ganas de seguir avanzando. Desde nuestra perspectiva de enfermeras de consulta, si hay una palabra que defina esta labor que llevamos haciendo año y medio, es la satisfacción. No solamente nuestra, porque la nuestra se queda en un huequito muy aparte, pero sobre todo de los padres, de las familias, ¿no? Que nos dicen que se sienten acompañados, no se sienten desprotegidos y se sienten guiados durante todo el tránsito que tiene esta enfermedad, ¿no? Ellos ven que les cuidamos, que si necesitan de nosotros nos pueden contactar a través de ese teléfono, a través de ese correo. Y además, como les llamamos a las 48 horas, se lo avisamos, les decimos a las 48 horas o 24, 48 horas os vamos a llamar. Ellos ven una conexión que no nos hemos olvidado de ellos una vez que salen del hospital, ¿no? También les informamos que nos hemos puesto en contacto con su centro de atención primaria por si surge algún requerimiento de esos otros especialistas. Observamos que hemos disminuido el estrés, no solamente de los padres y de las familias o de los cuidadores principales, sino de nuestros compañeros de primaria. Cuando nosotros hablamos con las enfermeras y les explicamos un poco de la patología que tienen estos pacientes, de los cuidados que requieren, la primera vez que tú contactas con ellos o cuando les dices esa frase que decimos, enfermeras de consulta, patología crónica compleja, que ya nos perdemos casi en el nombre, se asustan, ¿no? Pero cuando tú les dices que nosotros, si los padres no están capacitados, no se pueden ir de alta, que ante una emergencia vital ellos saben que tienen que llamar al 112 y que nosotros vamos a estar acompañando a los padres, pero también a los profesionales en todas las necesidades que ellos detecten o en todas las preocupaciones que ellos tengan, la cosa se relaja, nos dan las gracias y nos sentimos todos un poquito más a gusto. De esta manera hemos conseguido optimizar los recursos, ¿no? También conciliar a sus padres con esa vida familiar, demostrarles que se puede con esos recursos que ellos tienen seguir cuidando a su hijo. A veces
uno de los padres, uno de los progenitores o de cuidadores tiene que dejar de trabajar para atender a estos niños, ¿no? La economía se resiente y nosotros tenemos que facilitarle muchos recursos materiales, pero también informarles de todos los recursos que pueden obtener fuera del hospital. Como conclusión, deciros que el tener un soporte tecnificado no contraindica que esos niños se marchen para casa, al contrario, debemos dar esas garantías, esa valía a los padres, que a veces como profesionales tenemos que saber escuchar. Nos encontramos en ocasiones, sobre todo cuando los niños son de fuera de Madrid, ¿no?, que nos dicen que en sus hospitales de referencia no les entienden. No es que no les entiendan, tenemos padres expertos y sabemos que tenemos que jugar con esa condición de padres expertos en el cuidado. Seguramente expertos en las técnicas, no algunas veces en los conocimientos. El criterio enfermero, el criterio médico lo debemos poner los profesionales y así les informamos a los padres. Les decimos que ellos son capaces de gestionar las técnicas, pero que un profesional tiene que tener la garantía de que si ellos detectan alguna anomalía, alguna complicación, los padres tienen que dejarlos actuar, porque todos somos profesionales y todos velamos por ese cuidado de los niños. Deciros que esta continuidad de cuidado los padres nos las valoran, así nos lo hacen saber, Hemos visto que se ha mejorado la calidad de esos cuidados, ya os digo, los hemos hecho integrales, atendiendo a todas las esferas de los niños, los hemos integrado, hemos conseguido la reinserción de muchos de estos niños a la vida escolar y a la vida familiar, y esa es la satisfacción mayor que tenemos nosotras como enfermeras de esta unidad de patología crónica compleja. Y ahora ya dejo a Marta, que va a seguir aquí con los retos que pretendemos alcanzar. Estaba silenciada, lo siento. La verdad es que hay muchos retos, ¿no? Pero yo creo que uno de los más importantes que tenemos dentro del hospital y para la atención de estos pacientes es estructurar lo que es una hospitalización domiciliaria. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Cómo hago para volver a una hospitalización domiciliaria organizada y estructurada. No lo tenemos, es verdad que hacemos con el busca, con la atención, con las llamadas, cierto grado de atención domiciliaria, pero nos falta ir a verlos, ¿no? Otro de los retos que tenemos por delante también es la transición a adultos. Realmente, cuando los pacientes que tienen múltiples condiciones crónicas complejas sobreviven y bueno, pues les queda una o dos condiciones, pues cuando su condición principal es bueno, algo que es fundamentalmente neurológico, pues el neurólogo podemos transicionarlos o el neumólogo, pero cuando son aquellos pacientes que sobreviven con una neumopatía subsidiaria, traqueostomía y ventilación 24 horas, más una necesidad de apoyo cardiológico continuo, más una enfermedad renal, sería el internista o el hospitalista al que llamaríamos, pero nuestros internistas están saturados con su trabajo y no se hacen responsables de estos pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen más de 3 o 4 categorías crónicas complejas, pues no hemos conseguido una persona homóloga para hacer esta transición y realmente han fracasado y no les damos de alta hasta que no están bien transicionados, porque sabemos que esto aumenta la mortalidad y creemos que tenemos que acompañarlo. Evidentemente, investigar, es verdad que yo creo que los hospitalistas somos fundamentalmente asistenciales, estamos todo el día, siempre hay cosas que hacer, estás a pie de cama y la verdad es que yo creo que nos cuesta en general hacer investigación y frente a otros compañeros con otras especialidades, pero yo lo veo fundamental. Mira que a mí me cuesta, pero creo que es una de las cosas que más me ha aportado para seguir avanzando como mejor profesional. Y luego ya, yo creo que con esto sobre todo hablar de que también debemos de trabajar en red, no estamos solos, cada vez hay más iniciativas, ahora hay unos compañeros de Argentina conectados pues, con los que pretendemos compartir. Y bueno, pues presentaros sobre todo, que a mí me supone un enorme orgullo, que ya esté constituido el grupo de niños con patología crónica y complejidad médica y que lo coordina mi compañera y amiga Aroa Rodríguez, que es una excelente profesional y al cual os invito a participar.
Ya como conclusiones para finalizar, pues decir que estos pacientes son una realidad y una realidad en aumento y que cada uno los tendrá y tendrá que organizar con sus recursos la mejor manera que pueda, y es ahora que podemos coger ideas de unos y otros, y lo que nos funciona a nosotros, pues a lo mejor no es lo que les funciona a otros en otro entorno hospitalario, ¿no? O en otro entorno, me refiero, de social. Pero bueno, que son muy vulnerables, que consumen muchos recursos y que nos obligan a reinventarnos, a ser flexibles, a capacitarnos y bueno, pues a acoger los retos. Que estos niños no están solo en hospitales terciarios, donde es verdad que muchas veces salen, ¿no?, de estos hospitales porque sobreviven después de estar mucho tiempo ingresados, pero bueno, pues esa paciente que decíamos pues es de Coria, otro paciente es de otra comunidad autónoma y en entornos rurales, ¿no?, y lejos de hospitales, digamos, incluso secundarios. O sea que, y luego, bueno, pues yo creo que hay que liderarse y hay que hacerse responsable, y estos pacientes necesitan tener referentes, gente que diga, venga, yo estoy aquí para coordinar, alguien en hospitalaria, alguien en primaria, evidentemente su familiar, su cuidador, que es el máximo referente, y estos referentes tienen que coordinarse, ¿no? Pues la enfermera de práctica avanzada, la enfermera de continua asistencial, lo que sea, donde sea, pero alguien que se implique y sea referente. Bueno, daros las gracias en nombre de Mar, de Esther y mías, de todo el equipo, y bueno, os dejamos ahí nuestros correos por si queréis, ¿vale? Que es el nuestro, el de facultativos y el de enfermeras, el de abajo, y bueno, pues desearos también feliz Navidad, ¿no? Que se haga el momento. Bueno, espero que no nos hayamos pasado mucho y... Está bien, muy bien. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad que os daría un aplauso a todos por lo bien que habéis hecho, y de verdad nos ha encantado, de verdad. Pues nos queda un tiempo de preguntas y de debate, pero antes de eso tengo una deuda pendiente de la presentación, ¿sabes? En primer lugar, está por aquí Claudia González, que es la secretaria del Comité de Medicina Interna de la Sociedad Argentina de Pediatría. Me gustaría, pues eso, que nos saludarla y que ella nos salude también un momentito, si fueras posible. ¿Vale? Marta, deja de compartir pantalla un momento, por favor. Perdón. No te preocupes. Hola Pedro, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los integrantes y todos los profesionales que están en la CEFO, que nos han invitado. Agradezco poder compartir con ustedes este encuentro. Realmente estamos muy contentos, la Sociedad Argentina de Pediatría, los médicos internistas, que somos internistas con especialidades de este año, así que estamos muy contentos de poder empezar a compartir con otros hospitalistas todos los problemas, inquietudes para mejorar la atención de nuestros pacientes, que es nuestro lema, ¿no? La calidad de nuestros niños que sea cada vez mejor en la atención como en la sobrevida. Sé que hay un montón de compañeros de la sociedad presentes, ahora están todos conectados, así que también les agradezco por haberlo hecho y por haber aceptado esta propuesta que nos hizo Pedro y que esperamos continuar, ya que nosotros el año que viene vamos a armar algo también mensual y creemos que podemos hacer algo de forma compartida. Muy buena la presentación y la ponencia, comparto absolutamente todo lo que han dicho, con una otra realidad. La Argentina tiene otra realidad, y el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, que tiene más o menos 350 a 500 camas de cuidados intermedios, el porcentaje de esta patología para nosotros es casi el 90%. Entonces, hemos hecho como ustedes, hemos utilizado a los papás, o sea, no utilizado, hemos aprendido que los papás son los únicos cuidadores y que son los que pueden mejorar la calidad de sobrevida de estos pacientes con condiciones crónicas complejas, y es nuestra ayuda y nuestro soporte. Y también, algo que hemos hecho y que estamos aprendiendo, que al formar médicos en lugares donde se atienden este tipo de pacientes, cuando se van de su formación a otros lugares, son los que los reciben y pueden entender lo que les pasa. Y eso nos ha ayudado un montón en la comunicación diaria y son nuestro recurso para la atención del día a día. Así que bueno, muchísimas gracias y la verdad que estoy muy contenta por estar acá con ustedes presentes. Gracias, Pedro. Será algo habitual.
Y en segundo lugar, pues como no, tenemos aquí a Aroa, que es la vocal responsable de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria. Y Aroa, ¿estás por ahí? Aroa, a ver, la tienes localizada. La técnica. ¿Aroa? Sí, ¿ahora me oís? Sí, perfectamente. Sí. No tengo cámara porque estoy en otro PC, pero bueno, no sabía si me ibais a poder escuchar bien. Te tenemos ahí en Oviedo, en la plaza de Oviedo, así que no te preocupes. Eso es. ¿Aroa? Sí, Hola, Aroa, sí. vale, perdón. Nada. Bueno, nada, yo en primer lugar agradeceros que hayáis pensado en el grupo pues, que se acaba de formar o que se está formando, mejor dicho, para empezar a dar estos webinars y bueno, y sobre todo a mis compañeras, a Marta y a Mar, que ha sido ahí un poco atraco a mano armada por mi parte, pero bueno, que lo han hecho fenomenal y que yo no tenía ninguna duda de que lo iban a contar muy bien. Y bueno, y nada, como este grupo es algo nuevo para la SEPO, algo nuevo para mí también, pues bueno, invitaros a los que estéis interesados en participar. La idea, pues eso, es poner en común la experiencia que tenemos nosotros y que han ido teniendo otros hospitales, cada uno se ha ido formando y creciendo desde donde ha tenido necesidad, básicamente. Yo creo que en todos los hospitales hay algún pediatra seguro de referencia, aunque no tenga el nombre de unidad X o Y, sino que son pacientes pues, que se les conoce en todos los hospitales, todos los especialistas, todos los residentes, y que a veces pues eso, le encuentran un pediatra, ¿no? que les acompaña y que se convierte en ese referente del que hablaba Marta y que es tan importante. No es una unidad, pero bueno, sí que al final cumple esa función. Y yo creo que esto es una realidad, cada vez pues esto va a tener que ir creciendo porque son niños que sobreviven más y que, bueno, pues si lo podemos hacer de una forma común y todos pues integrados y además también conocernos dónde están esos referentes, dónde están esas unidades que a lo largo de estos años han ido surgiendo cada vez más, pues mucho mejor. Así que yo creo que la SEPO pues es el mejor sitio para ponerlo todo en común y poder desarrollar a partir de ahí pues guías, vídeos de capacitación, protocolos de actuación, bueno, un poco por tener una referencia, aunque cada uno pues se tenga que adaptar un poco a su sitio, ¿no? a sus recursos también. Muy bien, pues muchas gracias. Pues ya si queréis nos quedan unos minutos para preguntas. Andrés Villa, también del Comité de Medicina Interna de Argentina, nos ha transmitido una pregunta en el chat. No sé si la habéis leído, Marta. ¿Has podido ver? Hablaba de la financiación. Y sí, sobre todo las encuestas e indicadores de calidad de vida, que es un tema que nos interesa mucho, ¿no? Porque cómo definir que un niño es crónico complejo, qué grado de afectación tiene, es decir, dentro de todo hay clases, ¿no? O sea, la verdad es que esto da para tesis doctoral. Quiero decir, Hay cuáles son las mejores escalas. Sí, total. Me consta que hay alguna por ahí, ¿eh? Ahora mismo. Sí, no. Por ahí. Sí, por eso. De hecho, yo empecé a hacerla, tengo que decir, con Roberto. Y es verdad que, bueno, pues escala genérica, escala específica, a ver cuál es la que mejor les define. No sé si, Claudia, a lo mejor ahí en Argentina lo tenéis. Nosotros es verdad que en las investigaciones que hemos llevado no hemos cogido ninguna escala al uso, o sea que os dejo que cualquiera comparta, y yo no encuentro ninguna todavía que me complazca 100%, ¿no? para estos pacientes. Nuestras enfermeras están haciendo trabajo sobre satisfacción y calidad de vida, o sea que ellas también pueden decir y dar su enfoque personal. Entonces, si queréis compartir vosotras o alguien quiere compartir del grupo, porque aquí hay más gente, o sea, nosotros no tenemos una escala que pensemos validada para estos pacientes, porque el problema era quiénes son nuestros pacientes, identifiquémoslo, ¿no? Consensuemos si son y tratar de dirigirlas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hablar o... No sé, bueno, yo te puedo contar así una experiencia que nosotros hemos hecho. Hay dos escalas que en el hospital se han validado. Una es escala de calidad de vida para niños prematuros, y que esa dio resultado y que la utilizan. Justo hay un consultorio de seguimiento en el Hospital Garrahan, funciona, si bien como dije, son casi todos los pacientes crónicos y complejos, hay muy poco patología aguda, solamente alguna quirúrgica,
Hay un consultorio de condiciones crónicas complejas que especialmente siguen algunos pacientes, especialmente los prematuros que salen de la neo vulnerables con alguna otra patología, y se utiliza esta escala y que fue validada y que dio resultado. Esas se las puedo proveer. Una de las autoras es la doctora Roizen, así que y la doctora Bauer. Y con respecto hay otra, se hizo otra escala de calidad de vida, que es la de mielomeningoceles, que lo hizo el grupo de seguimiento de pacientes con espina bífida y mielo, y esa, si bien tiene algunas dificultades, porque fue armada y tomada de algunos lugares y se armó una escala propia, el resultado es que la calidad de vida no es adecuada, a pesar de hacer un montón de cosas. Tiene un resultado y todo. Se ha hecho una medición a todos los pacientes. Si quieren esas las podemos compartir, y si ustedes tienen también podemos compartirla. La verdad que nos parece importante medir lo que hacemos. Creo que es algo que también, como ustedes dicen, investigar. Y me parece que medir nos sirve por lo menos para saber por qué camino vamos, ¿no? A veces capaz que sigamos por el mismo, pero por lo menos podemos mejorar algunos puntos que a veces son los que no damos la satisfacción adecuada a los pacientes, que es nuestra idea. Sí, está claro. Sí, un poco el tema era identificar, y pues eso, hay escalas para mielo, escala para pacientes con enfermedades renales, escalas para... Pero sí, claro, primero para este tipo de pacientes específicos, pues consensuamos primero qué nos parece que es un paciente crónico y así, que es un poco, ¿no? Pero sí, hay que trabajar con lo que tenemos y con eso tirar, y a partir de ahí, o sea que estoy de acuerdo. Si alguien más quiere compartir. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Yo soy Elena Odoy del Hospital Materno Infantil de Málaga, de la Unidad de Crónicos Complejos y Pacientes Paliativos. Hablabais de escala y de tesis, y precisamente la mía, que está en desarrollo, es el desarrollo de una escala para identificar al paciente crónico complejo pediátrico e intentar clasificarlo un poco por grado de complejidad. Este trabajo ya se presentó en una jornada y pues es un trabajo que llevo casi cerca de 3 años en el desarrollo. Ya por fin parece que tenemos una escala más o menos definitiva y estoy pendiente de poder ir publicando los primeros resultados. Así que espero que en breve pues podamos nosotros colaborar y ofreceros esa escala que tanto nos hace falta. Por supuesto. Fenomenal, qué bien, súper bien. Bienvenida. Había más preguntas, ¿no, Pedro? Pues vamos a ver. Aquí había sobre la financiación, ¿no? Sí, de estos sí. pacientes. Me han preguntado también, Andrés. O sea, es verdad que el entorno en el que trabajo yo en concreto pues es Seguridad Social, Sistema Nacional de Salud, y la verdad es que no tenemos esos problemas. Es verdad que parte de mi trayectoria he trabajado en hospitales privados con compañías de seguros, y es verdad que, por ejemplo, poner un soporte enteral era muy complicado, ¿no? Por el tema de luego los fungibles, los sistemas. Entonces es verdad que es una realidad que no es, al menos la mía, en la que yo trabajo. Entiendo que habrá otras personas que trabajen en ese entorno, y la verdad es que creo que es una cosa que si ya es difícil organizar, digamos, los materiales, la organización, con todo lo que tenemos, pues cuando además hay problemas de financiación que intentan por ahí seguro que ajustar, pues debe ser muy complicado. No es nuestra realidad. Bueno, con eso si quieren compartir, bueno, Andrés que trabaja en un hospital privado tal vez no, pero bueno, yo que trabajo en un hospital público, esa es mi realidad, de que no hay mucho financiamiento cuando salen del hospital. O sea que todo lo que ustedes comentaban, esto de que lo espera una enfermera, para nosotros es un médico en formación que lo traslada en la ambulancia y llega a la casa y ve cómo puede instalarlo en la casa. O sea, la realidad de algunos sectores de Buenos Aires o de la Argentina son bastante complejos, y en los hospitales públicos, salvo muy pocas excepciones que podemos tener el apoyo de algunas obras sociales, muchas veces contamos con el apoyo de la financiación de fundaciones para que se puedan ir, y contamos con el apoyo de las mamás, que son las que sostienen a los chicos, ¿no? Que son las que colocan las bombas, que le conectan la leche, que aprenden a cambiar los botones de gastrostomía, que aprenden a sondar, y bueno, y que son las que son nuestras licenciadas que apoyan y acompañan a sus hijos. Por eso nosotros lo que sí hacemos es mucho entrenamiento en el hospital. Traqueostomías, como dice el paciente que se le debe hacer una traqueostomía, el papá se tiene que ir con todos los insumos y debe manejarla adecuadamente él para que en su casa no tenga ninguna
dificultad. Por eso hacemos mucha simulación in situ de todas estas situaciones, ¿no? Ya sea de colocación de sondas o de otras cosas, porque sabemos que eso no lo pueden sostener si no lo hacen los papás solamente. Pero bueno, es un recurso que uno aprende y funciona por ahora. Estuve rotando allí. Eso es, o sea, la realidad es que nosotros hacemos expertos en cuidados hacemos enfermeros, ¿no? O enfermeras expertas al cuidador principal, porque hay que garantizar esa vía aérea, esos cambios de cánulas por si hay alguna obstrucción. Nosotros, de hecho, les mandamos con un kit de emergencia que les decimos que tienen que llevar, donde les estipulamos, además, enseñándolo con fotos, y enseñamos presencial qué deben de llevar en ese kit de emergencia, por ejemplo, para una traqueostomía, el manejo de una sonda, esas complicaciones. Todo esto empiezan las compañeras de la planta y nosotros reforzamos en consulta y nos aseguramos que sean capaces. He de decir que también hemos conseguido, estamos en ello, en esas cosas que avanzamos, ir a ver un domicilio antes de realizar el traslado. Solo lo hemos conseguido en uno, pero eso para nosotros ha sido muy importante porque hemos orientado cómo colocar esos dispositivos, qué debemos hacer para que ese niño tenga esa seguridad. Hemos hecho en un caso ese traslado previo al domicilio. No, en ese caso, por ejemplo, no hemos hecho acompañamiento, pero sí hemos hecho contacto posterior con primaria y con nuestro médico de la unidad y con Esther, mi compañera, aquel día en el domicilio. Y en otros casos, a nosotros lo que nos ha servido es hacer esa planificación con los planos de la casa, ¿no? Los padres nos dibujan, nos distribuyen cómo está su casa y nosotros les decimos dónde consideramos que el niño puede estar más seguro, así como los dispositivos. Decir que aunque hayamos hecho esto, en uno de esos casos que hicimos la planificación con el plano, sobreplano de la casa, preguntamos si había animales en el domicilio, había un perrito, bueno, pues asegurándole a los padres, informándoles que tenían que cuidar con ese sistema de oxígeno que iba conectado al niño. El primer día, las primeras 24 horas, el perro cogió, enganchó la largadera y se llevó ese oxígeno por medio, ¿no? Pues aunque lo habíamos previsto, lo habíamos informado para evitar esa complicación, pues surgió. Y lo que tenemos que darles a los padres es recursos y decirles, tranquilos, no pasa nada, le volvemos a conectar y seguramente que tu niño no tenga mayor problema. Pero sí tenéis que ser conscientes que esas tomas, esos dispositivos hay que revisarlos de vez en cuando, ¿no? Para que no pasen estas incidencias. Yo, Claudia, me hace mucha ilusión, bueno, poder saludaros porque en el año 2005 estuve 6 meses en el Hospital Garrahan. Sí. Madre mía. Y en el Sor María Angélica de la Plata. Entonces, de hecho, la pasantía estaba orientada en la formación de pacientes crónicos y en la capacitación que en su momento hacíais en soporte nutricional pediátrico. Estuve con Sandra Blas y, bueno, pues que supongo que sigue allí trabajando. Y bueno, pues que ya en el 2005 nosotros estábamos empezando, pero aprendí muchísimo de vosotros y bueno, que espero que podamos seguir trabajando y haciendo cosas juntos. Muchas gracias, un placer. Bueno, yo ya estaba en el 2005 la sala de cuidados intermedios 32. Me impresionó la cantidad de pacientes que teníais y el nivel de superespecialización que tenían las enfermeras, ¿no? Aquí todavía no teníamos la especialidad de enfermería pediátrica consolidada y allí había un nivel de superespecialización que me dejó perpleja, vamos, las competencias que tenían las compañeras. Bueno, me alegro. Igual nosotros miramos siempre, no, como todos, pensamos que siempre nos faltan, así que creo que esto de compartir va a ser enriquecedor para ambos, ¿no? Siempre hay algo que debemos aprender de los otros. Pero bueno, muchísimas gracias y te esperamos cuando quieras. Bueno, oye, hablando de la coordinación asistencial y lo que estáis explicando de las casas ahora todo el mundo con el tema de la COVID está hablando de las nuevas tecnologías, de la videoconferencia. ¿Vosotros estáis utilizando las videoconferencias para ese papel de la supervisión, por ejemplo, del domicilio o cuando tiene un problema en particular con un respirador, con un dispositivo, lo que fuese?
Pues bueno, Marta también lo puede decir, pero es que nosotros, o sea, videoconferencias como tal hemos hecho con la unidad de cuidados paliativos, eso sí. No sé si algún paciente, pero es que como tenemos el busca, el teléfono, que es más directo, y el correo, a veces, por ejemplo, a las enfermeras nos mandan fotos. Cuando tienen problemas con algún estómago, con alguna cosa, pues nos mandan fotos, automáticamente descolgamos el teléfono. Vale, que podéis enviar, os pueden enviar fotografías. Sí, porque la única manera de conseguir una trazabilidad de seguridad, o sea, su correo no es seguro, pero el nuestro institucional sí lo es. Si les devolvemos respuesta a través de correo, lo que hacemos es eliminar esa foto en el que reenviamos, ¿de acuerdo? Y les damos a veces el cuidado por teléfono. Aún así, se lo damos oral y escrito, mandamos una contestación por escrito, y si consideramos que tienen que venir a vernos a la consulta porque creemos que hay que cambiar esa cura o detectamos que hay algún problema, les hacemos citar al día siguiente o a los 2 días o coordinamos un poco cómo hacerlo. Si luego los cuidados los continúan los padres y si es factible que lo haga primaria, primaria. Pero es que actualmente con el COVID lo de primaria, ir a los domicilios, también lo tiene algo más complicado la asistencia. Entonces, pues bueno, los citamos en consulta y les damos esa respuesta a través de correo y de teléfono. También. Nuestra experiencia con las tecnologías es intentamos hacer un poco las videollamadas, hicimos una plataforma y usamos con algunos pacientes, pero nos damos cuenta que no nos era tan útil al principio antes de ir a COVID. Digo esto porque bueno, nos anclaba, teníamos que coordinarnos perfectos en las horas, no lo podíamos hacer desde cualquier dispositivo, tenía que ser el que teníamos con la cámara, no tenemos el busca para el Zoom, ¿sabes? O para poder hacer directo, o el Teams en este caso, ¿no? Para poder hacerlo. Y no lo hacíamos. Ahora con la era COVID pues hemos aprendido otras cosas, las usamos más en herramientas colaborativas de trabajo en equipo que más que para tratar al paciente en sí, que sé que hay muchas consultas en Regor y en otros sitios donde lo hacen más, podemos hacerlo. Lo que tenemos ahora son unos dispositivos de un programa vamos, que se llama Revita, que yo creo que en San Juan de Dios también tienen y bueno, que tenemos, son 3 más dispositivos que tenemos ahora y que nos permiten una comunicación, se llaman un iPad las familias y además otros utensilios de medida. Estamos en prácticas a ver si nos ayudan o no nos ayudan y vamos a ver qué tal están, si llevan un peso, nos pueden comunicar. O sea, la verdad es que está bien, pero eso supone también mucho tiempo de estar encima, mirar y demás. Y la verdad es que el teléfono ahorra para mi gusto el 90%, o sea, la facilidad, o sea, el tener el tacto rápido, el otro te lleva un poquito más de tiempo y eres un poco menos ágil. También en el COVID hemos aprendido que tirando de teléfonos solucionamos muchos problemas que antes teníamos que hacer con muchísimos papeleos. No sé si eso os ha funcionado a vosotros, pero la PAP era una maravilla. O sea, que cosas que antes te suponían un montón de trámites, en COVID los hemos resuelto de otra manera, ¿no? Y yo creo que la agilidad que te da el teléfono así fácil, lo otro no te la da tanto y no es tan, para mí no es tan útil, ¿eh? O sea, quiero decirte, el necesitar la cámara ayuda a veces, pero no es lo prioritario. Lo que sí que creo que es prioritario y es un tema fundamental, lo que has comentado de los informes integrados de los pacientes, que a lo mejor son pacientes que son llevados por varios especialistas del mismo o distintos hospitales y la verdad es que la calidad de ese informe, ese modelo de informe que integre todo es fundamental, ¿no? Yo creo que la primera hoja que tienen que llevar los padres, ¿no? Cuando consultan en cualquier hospital de urgencia. Trabajamos en ello, al principio hacíamos una cosa que llamamos planes de atención, que es verdad que se entendía que iban a ser documentos de enfermería por el nombre, el plan, pero los establecimos pues, con el modelo de la escuela de Brody, un poco pues establecer quién eran las personas de contacto, cuál era la exploración física basal, cuáles eran los diagnósticos principales, el tratamiento, los dispositivos, ¿no? Un poco cuál era la situación basal, un documento de una hoja que llevaban los pacientes. Es verdad que hacerlo, todas estas cosas llevan mucho tiempo y cuando estás con mucha presión asistencial, pues a veces no llegabas a hacerlo bien y el problema de hacerlos es que tienen que estar súper actualizados. Esos los hacíamos en papel porque era predigital, o sea, era cuando era todas las historias en papel de los hospitales. Es verdad que ahora, hoy por hoy, desde que estamos ya informatizados, esos documentos que teníamos de trabajo en papel, que era pues el plan o el handoff de informe antes de empezar la hospitalización, bueno, pues ahora más o menos tenemos una planilla que usamos en nuestro programa y la verdad es que eso está muy bien, ¿no? Y
Y es verdad que hemos dejado de tener esos documentos como en formato específico, se llevan informes que pueden no ser tan útiles y yo creo que el informe global actualizado es muy importante. Lleva mucho tiempo, pero ahí somos un plus. Bien. Bueno, pues no sé si alguien más. Yo iba a responder a una compañera de Málaga que dice si hay duplicidad con la unidad de cuidados paliativos, porque ellos lo tienen como más unificado. Nosotros en la Comunidad de Madrid, la unidad de cuidados paliativos no depende de nuestro hospital, depende del Hospital Niño Jesús. Tenemos, como bien dices, niños compartidos, porque no son que sea paliativo, no quiere decir que sea terminal. Y la verdad es que tenemos tan buena comunicación que, no sé lo que dirá Marta, pero no tenemos así duplicidad ni nos pisamos unos a otros, ¿no? Nos ponemos en contacto, exponemos las necesidades que nosotros vemos o tenemos y luego asisten a veces a consulta con nosotros, aunque les lleve la unidad de cuidados paliativos, que muchas veces les oferta y les ofrece muchas cosas a las que nosotros por recursos no podemos llegar. Yo creo que depende un poco, ¿no? O sea, en nuestro hospital no lo hay, nosotros hacemos una atención que en otros hospitales la realizan unidades de cuidados paliativos, ellos estarían, ¿no? Si estamos en nivel 1, nivel 2, bueno, si existe el nivel 3, la hospitalización, entonces es verdad que un nivel 1 de una consulta de una unidad de cuidados paliativos respecto a la consulta que hacemos para un subgrupo de pacientes puede ser similar, ¿no? Es decir, que ahí hay una atención que puede ser similar en ese punto. Nosotros contactamos con la unidad de cuidados paliativos cuando pensamos que esos pacientes son subsidiarios de entrar en una hospitalización domiciliaria con necesidad de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos esa comunicación fluida, a veces pasamos pacientes vuelven porque han demostrado su estabilidad después de un proceso, eso ha sido otra manera, y vuelven a estar con nosotros. Mantenemos siempre la referencia de, o sea, que cuando trasladamos un paciente a paliativos seguimos siendo un referente, porque a veces estos pacientes pues, tienen que seguir viniendo al especialista y nos ven un poquito menos porque ya simplemente coordinamos un poco las necesidades de los paliativistas y es verdad lo que dices, o sea, yo creo que cada uno tiene que organizar con los recursos que tiene y esta es una realidad. Paliativos en muchos sitios ha crecido, pero no es lo mismo que hacemos nosotros, o sea, yo creo que sustancialmente es diferente. Nosotros damos respuesta en la hospitalización desde un punto de vista más hospitalario, desde un punto de vista más internista, ¿no? Y evidentemente pacientes crónicos complejos tienen que ser atendidos pues, en muchos sitios, no solo en nuestras unidades, en la UBI, en la urgencia, en primaria, por unidades de cuidados paliativos en momentos determinados. Entonces, es un paciente crónico con complejidad médica que tiene que ser atendido de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, en mi hospital usamos ese recurso ya solo en ese momento, no nos solapamos, pero entiendo que en el Niño Jesús, que no sé si Enrique, bueno, está montando la consulta de niño con patología crónica compleja, pues ahí habrá un momento que será, lo ves tú, lo veo yo, que es mejor para el paciente, ¿no? Gabriel tiene una pregunta. Gabriel, tiene que quitar el... Espera, que le voy a abrir el... Tiene que reactivar el audio. Hola. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Gabriel Marciano, yo soy integrante también del Comité de Medicina Interna hace muchos años. Yo soy el jefe de sección de un hospital de día pediátrico dentro de un hospital general de agudos, en pleno capital federal de la Argentina. Nosotros somos un hospital de día polivalente, manejamos múltiples patologías, de las cuales también manejamos pacientes con patologías crónicas. Y hace muchos años uno de los integrantes de mi sección hace cuidados paliativos. Y hace muchos años atrás tuvimos el seguimiento de un paciente en el cual entró en paliativos en su domicilio y tuvimos el gran impedimento del tema legal en su domicilio, hasta dónde cubría o no cubría el aspecto legal al médico en los cuidados del domicilio del paciente. Y hasta el día de la fecha todavía seguimos con esos impedimentos. Yo no sé si ustedes allá tienen alguna normativa fuera de la institución o del establecimiento del domicilio, hasta dónde los puede cubrir el seguro de mala praxis